Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Un domingo más para volvernos a encontrar, Día del Señor, y gozarnos y alegrarnos, porque este día el Señor lo hizo para nosotros. Quiero primero agradecer por todos sus saludos y los presentes también que me hizo llegar la Iglesia Alianza ahí en Villa María del Triunfo a través de su comité administrativo. Nos hicieron llegar un presente que aquí lo tengo puesto, ¿no es cierto? Acá está. Y también una torta por mi cumpleaños y también unas flores para mi esposa. Así que agradecidos estamos mi esposa y yo por estas muestras de afecto y cariño. Gracias, hermanos, de todo corazón, gracias y la gloria siempre sea para nuestro Dios. Queremos en esta hora continuar con el gozo de vivir en Cristo según Filipenses, esta serie que hemos empezado, y espero que ya su Biblia esté bien marcada ahí en Filipenses. Confío en que ya, como alguien dijo alguna vez, su Biblia se abra sola en Filipenses. Así que continuemos. Filipenses capítulo 2, vamos a leer del versículo 12 al versículo 18, ¿de acuerdo? Filipenses 2 del 12 al 18. Dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he recorrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Acompáñenme en unas palabras de oración. Aquí estamos, Señor, ante tu presencia. Bendecimos tu santo nombre en este día, Dios fiel, misericordioso, Dios de amor. Gracias porque has derramado tu amor en nuestro corazón y eso nos hace ver la vida de diferente manera. Como tú nos viste a nosotros, Señor. Nos viste solos y desamparados como ovejas que no tienen pastor. Y te compadeciste de nosotros. Y levantaste también pastores, hermanos, llamados con convicción para apacentar la grey tuya, oh Dios. Gracias te damos por ello también y por este día en que podemos, Señor, acercarnos a tu palabra y podemos, Señor, meditar en ella, reflexionar en ella, pero queremos también ser obedientes a tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, nos quedamos solo para recordar que era muy importante para mantener la unidad en el Señor, en la iglesia sobre todo, y ser de bendición a nuestra comunidad, marcando una diferencia, pero también entendiendo que hay un modelo el cual nosotros tenemos que seguir. Por supuesto, Pablo también se presenta, pero el modelo ejemplar para usted y para mí es Jesucristo, y vimos ahí en Filipenses 2 del 5 al 11, ¿verdad? Estuvimos viendo el domingo antepasado justamente ese modelo para prácticamente nosotros seguir ese mismo ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. Pero Pablo, miren, todo eso que nos presenta como un gran modelo de humildad, Él nos va a decir lo siguiente, y empieza en el verso 12, por tanto. Esta expresión, por tanto, significa que debido a que tenemos todo esto, modelos, ejemplos de cómo mantenernos en humildad, mantener esta unidad, Él nos va a decir, por tanto, como una especie de conclusión, debido a todo este gran ejemplo que tenemos ahora. Amados míos,
Esto expresa definitivamente lo que les decía desde un comienzo. Era una iglesia muy amada por Pablo. Tenía un afecto muy especial. Por eso dice, amados míos, ¿no? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Y aquí empieza una serie de marcas del cristiano. Voy a hablarles de 3 marcas de nuestro comportamiento, de nuestra conducta cristiana. Prácticamente aquí lo que va a hacer Pablo es llevarnos de adentro del ser interior, de nuestra motivación interior hacia afuera. Y vamos a verla, estas marcas, en el cristiano, en el creyente, en el Hijo de Dios. Y la primera marca ahí empieza, ¿no es cierto? Dice, habéis obedecido no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. La primera marca es la obediencia. Obedezcan, mantengan esta unidad, sean humildes, sean obedientes, ¿no? Y esa es disposición a obedecer al Señor. Ese es, digamos, vamos a empezar con estas marcas de nosotros, el trabajo que Dios nos pide hacer a nosotros, a cada hijo de Dios, y después vamos a ver el trabajo, escúcheme bien, el trabajo de Dios, porque estos 2 elementos se van a conjugar. Entonces, en el primero, que tiene que ver con estas primeras marcas del creyente, es justamente la obediencia. Reitero, la obediencia. Ahora, tenemos que ser obedientes, no tanto al líder, al pastor, en este caso a Pablo. Era bueno que ellos le obedezcan a Pablo, pero lo que Pablo quiere dejarnos bien en claro es que nuestra obediencia tiene que ser a Dios, al Señor. Es verdad que a veces cuando estamos presentes, los pastores, los líderes espirituales, bueno, uno se porta bien, ¿no? Tiene la tendencia. Pero a veces cuando estamos a solas, cuando nadie nos ve, ¿no? Y eso, por lo general, es una tendencia a veces, ¿no? A veces hemos cometido un pecado cuando nadie nos ha visto. Cuando nadie nos ha visto, porque nos sentimos a veces así como que nadie nos está mirando. Cuidado. Pablo dice, como me habéis obedecido, no solamente dice en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y miren, en el capítulo 1, si usted repasa conmigo, el verso 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Están unidos. Parece ser, y ya nos vamos dando cuenta, más adelante lo vamos a ver, parece ser que la iglesia era una iglesia muy amada, pero también era una iglesia que ya estaba creciendo y comenzaban los conflictos, como le dije en un domingo. Habían los conflictos y ya algunos querían posicionarse de cierto liderazgo y pensar que tenían más experiencia y creían que eran los más llamados a liderar, ya que Pablo se había retirado. Recuerden, eran 10 años que ya no los veía, pero él habla de una marca, la obediencia. El creyente es obediente, pero obediente a Dios, obediente a la palabra de Dios. Es la primera marca. La segunda está ahí, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra ocupar significa esfuérzate, esfuérzate. Quiero leerles otra versión que tengo aquí a la mano, por favor. Les voy a leer allí esta otra versión que está en Filipenses, la traducción viviente. Miren lo que nos va a decir allí, a lo mejor para poder entender un poco mejor. Miren Filipenses, cómo va a decir allí esta versión de la traducción viviente, justo hablando de este ocupaos en vuestra salvación. Va a decir, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios. Mire, esfuércese, esfuércense, dice esta traducción. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios. No está diciendo aquí que nos esforcemos en ser salvos. No. Está diciendo esfuércense para demostrar los resultados de esa salvación. Por eso podemos afirmar
que aquí se refiere el apóstol Pablo a la santificación. La salvación es un todo, es algo muy general que viene desde la justificación, cuando justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hasta la glorificación cuando estemos en la presencia de Dios. Pero en este proceso entre justificación, que tenemos paz, ya no somos condenados ni vamos a ir al infierno, y la glorificación cuando estemos cara a cara con el Señor, con cuerpos glorificados, como dice la Biblia, está la santificación, que es un proceso. Y a eso Pablo se refiere en este pasaje. Ocúpense, esfuércense, sean obedientes, pero también esfuércense. Hay una responsabilidad nuestra de esforzarnos. Desde el Antiguo Testamento lo dice, aún el apóstol Pedro. Miren, en esa misma línea, el apóstol Pedro nos va a mencionar lo siguiente. Me encanta cómo lo dice Pedro, en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 5 al 10. Mire, dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Miren, termina en amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, las que he mencionado antes, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pedro mismo, en esa misma línea que el apóstol Pablo está diciendo, esfuércense, sean diligentes, no estén ociosos. Esa es nuestra responsabilidad. Ser obedientes, ser responsables, ser buenos mayordomos de nuestro tiempo y todo lo que significa de nuestra parte. Pero también está la tercera marca, no solamente la obediencia, no solamente la responsabilidad de esforzarnos, de ser responsables para evidenciar esa salvación en Cristo, sino dice con temor y temblor. Aquí habla de algo que es muy importante, que es ser sensibles. Ser sensibles a que somos pecadores. No sentirnos que ya soy salvo, así que ya no me voy al infierno, ya soy un hijo de Dios, y no abro mi Biblia, no oro, no obedezco a lo que Dios me manda. Dejo de abrir mi Biblia, dejo de leer mi Biblia, dejo de congregarme, de escuchar la palabra de Dios, de orar unos por otros. Comienzo a descuidar eso que es muy importante, de saber que yo soy pecador, que en mi vida hay dos naturalezas, una nueva y una vieja, y yo tengo que hacerle caso a la nueva naturaleza. Entonces, con temor y temblor, porque no depende de mi esfuerzo. Aquí es donde viene ya la parte de Dios. Primero es mi parte, obediente, responsable y sensible. Soy un pecador, Señor, necesito de ti. Y miren lo que dice allí, justo en ese sentido, el verso 13, porque Dios, o sea, ustedes hagan su parte porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Escuché una ilustración que me parece muy correcta, a lo mejor nos puede ayudar mejor, aunque siempre las ilustraciones son, por así decir, incompletas en sí, pero a mí me ayudó personalmente y espero que a usted también le ayude. Miren, un padre le regala a usted una casa, ¿no es cierto? Le regala a usted una casa sin haber hecho usted nada. Pero el costo de esa casa que este padre le regala a usted tuvo un precio muy, muy alto. Para adquirir esa casa, el hijo de este padre tuvo que morir. Pero él se la regala a usted, me la regala a mí, esta casa.
Imagínense, le regalan así una casa y usted no ha hecho nada para merecer esa casa, pero se la regalan a usted. A usted dice, pero no tengo trabajo, no tengo implementos para limpiarla, mantenerla, porque lo mínimo que me pide la persona, bueno, ahora es tu casa, límpiala, pero no tengo nada, no tengo recursos. ¿Y qué hace ese padre? Me entrega todos los implementos. Lo que me falte para hacer la limpieza y el mantenimiento de esa casa, el padre me lo entrega. O sea, aparte que me dio la casa, me entrega también los implementos para mantenerla esa casa. La escoba, la aspiradora, qué sé yo, me entrega los trapos para limpiar, todo para yo mantenerla limpia esa casa. Ya está entendiendo un poco este principio de Pablo. Hay una parte nuestra, pero si yo la comparo con todo lo que Dios me da, porque dice aquí el verso 13, porque Dios, o sea, cumplamos nuestra responsabilidad, ser obedientes, ser sensibles, saber que soy un pecador y tengo que depender todos los días de Dios, de su Espíritu Santo, de su palabra, ser lleno del Espíritu Santo, lleno de su palabra, pero también entendiendo que Dios dice, produce el querer. Él nos produce el deseo de hacer bien las cosas, de hacer la voluntad de Dios, pero también no solamente el deseo, sino también la capacidad. No solo es el deseo, sino también nos pone la capacidad de ser, de hacer las cosas. Miren, nos dio todo. Yo tengo que solamente coger esa escoba y limpiar. Y ser obediente, ser diligente, ser responsable y cumplir. No estoy yo alcanzando la salvación. Yo no mantengo mi casa limpia para que no me quiten esa casa. Y esa casa es mía. Y Dios me da todo para mantenerla. Pero hay una parte que es mía, que en comparación a todo lo que Dios ya ha hecho, usted imagínese. Jesucristo vino y cumplió de acuerdo toda la ley. Dice la Biblia que Jesucristo mismo lo dijo en el Sermón del Monte. Yo he venido para cumplir la ley verdaderamente, no para abrogarla, no para eliminarla, porque de esa manera cumplía ante Dios. Porque Dios es un Dios santo. Murió en la cruz por nuestros pecados, el justo por los injustos, una ofrenda sacrificial para que yo ya no tenga que hacer nada, porque yo soy un pecador, no podía ofrendarle a Dios mi vida, pero el Señor Jesucristo tomó mi lugar. De allí Él se va y dice, no se preocupen, no van a estar ustedes solos ahora en adelante. Voy a pedir al Padre y el Padre y yo vamos a enviarles al Espíritu Santo para que los diga todo lo que tienen que hacer. Él mismo les acompañe. Y Él tomará del Padre y tomará el Hijo y ayudará a cada hijo de Dios. Miren, no nos dejó solos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo lo que Él ha hecho nos da promesas que se cumplen, que se cumplen. Yo solo tengo que obedecerlas y creerlas. Tengo que ser diligente y esforzarme para estar atento a su palabra y a sus principios y a sus mandamientos. Como este, ocúpense, es un mandamiento, ocúpense. Sean responsables. Yo voy a ponerles el deseo y la capacidad. Yo se las pongo. Imagínense. Y aquí es donde ya empieza la parte ya externa. Todo esto es interno, el verso 12 y 13 es interno. Yo le obedezco, tengo la disposición para ser responsable y ser diligente. Y soy temeroso de Dios y sé que Dios es un Dios santo. Yo soy un pecador y tengo que depender de Él, que su Espíritu Santo esté en mi vida y pone el deseo y la capacidad para hacer las cosas. Acá ya viene lo externo. Muy bien. Ya saben, hay una parte de Dios aquí y hay una parte que es mía. Entonces las dos van unidas y yo logro hacer las cosas en el Señor así. ¿De acuerdo? Las dos están unidas, Mi parte y la parte de Dios y mi parte. Pero Dios es el que hace la mayoría, ¿verdad?
Pero ahí viene ya la parte práctica. Pablo dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Miren, hagan todo. Hay dos formas de hacer las cosas. Hacerlas con la real motivación que nos enseña aquí la palabra de Dios, y también se puede hacer las cosas, como dice acá Pablo, murmurando y entrando en conflicto. Si yo lo pondría de acuerdo a lo que Pablo enseñaba, el esposo, por ejemplo, Dios le dice a través de inspirado el Espíritu Santo, Pablo escribe, esposo, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ay, pastor, usted no conoce a mi esposa. No necesito conocerla, solamente necesito conocer la palabra de Dios. Ámala a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ámala. Y el amor de esposo tiene que ser un amor evidente. Todos nos tenemos que dar cuenta cuando miramos a un esposo creyente cómo ama a su esposa. Porque así Jesucristo mostró su amor con la iglesia. Fue evidente su amor. Todos vieron cuánto se sacrificó y entregó su vida por amor a la iglesia. Entonces, tu amor esposo tiene que ser evidente. Todos se tienen que dar cuenta que la amas. Tus hijos, tus vecinos. ¿O qué escuchan tus vecinos? ¿Griterío? ¿Malos tratos? Esposo creyente, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Sin murmuraciones, sin contiendas. Y esposa, sujétate a tu esposo. Ah, pastor, es que mi esposo es un abusivo. No estoy hablando de la violencia familiar. Estoy hablando de, a lo mejor, una expresión que a lo mejor no es adecuada y correcta. No es nada amoroso el esposo. Y usted dice, ay, pastor, si mi esposo fuera amoroso, yo lo respetaría. Cuidado. Tu responsabilidad es respetar a tu esposo. Y Pedro lo va a decir así como Sara respetó a Abraham. Respeta a tu esposo. Respétalo. Y si no es creyente, gánalo por tu conducta. Que él vea, que él observe. Una esposa que respeta a su esposo siempre va a llamar la atención. Y el esposo va a decir, algo pasa en mi esposa. Algo pasa en mi esposa. Así que, esposa a sujetarse. Una esposa se convierte a Cristo. Hace años escuché este testimonio y el esposo no era creyente. Pero veía que su esposa ya no le recriminaba cuando él llegaba tarde de sus fiestas, de la oficina. Lo atendía. Y él, malicioso, comenzó, dijo, a lo mejor en su iglesia se consiguió un hermanito. Se puso celoso y lo empezó a seguir, le empezó a seguir a la esposa. Te voy a dejar a tu iglesia. Ah, gracias. Te recojo. Gracias. Pero él en ese ir y venir a la iglesia, un domingo escuchó el mensaje de Dios para ver con quién se sentaba su esposa. Pero escuchó el mensaje de Dios y entregó su vida a Cristo. Y él después contó eso en una reunión que tuvimos, por una esposa respetuosa. Ya no, como él dice, ya no volaban los platos, pastor, ya no volaban los platos. Ella cambió, pero mi mal pensamiento me hizo pensar mal de ella y la seguí a la iglesia. Y escuchó el mensaje del Evangelio, gloria a Dios. Hijos, honren a su padre y a su madre. Pastor, es que mi padre me abandonó, mi madre me abandonó, mi padre nos dejó. Cuidado, soy también un hijo que se sintió abandonado por papá y mamá a los 8 o 9 años de edad. Me crié con los abuelos, con los tíos. Y me costó, confieso, a los 21 años, este mandamiento de honrar a padre y a madre. Yo le obedecía a mi papá, pero lo hacía, como dice aquí, murmurando, hablando mal de él, hablando mal de papá, hablando mal de mamá. No le desobedecí a mi padre yo. Yo que recuerden no le desobedecí, pero sí hablaba mal de él. ¿Cuántos hijos hay así? Le obedecen a sus padres, pero hablan mal de sus padres. Hijo, honra a tu padre. Honra a tu padre. Sin contiendas, sin murmuraciones. Esto es lo que está diciéndonos Pablo. Porque podemos hacer las cosas, pero en el fondo, en el interior, estamos murmurando. Cuidado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos que ser contraste a lo que hay en esta sociedad. En medio de esta generación, dice, maligna y perversa.
Eso va a marcar la diferencia. Un esposo amoroso marca la diferencia. Una esposa que respeta a su esposo marca la diferencia. Unos hijos que no hablan mal de sus padres marca la diferencia, que los honran. Marca en medio de esta generación perversa y maligna donde todos hablan mal de todos. ¿Se ha dado cuenta? Todos hablan mal de todos. Le hago la pregunta. ¿De quién ha estado hablando mal últimamente usted? Cuidado, ¿de acuerdo? Dice que hagamos las cosas sin murmuraciones y contiendas. Pero ¿cómo hacemos esto? Dice, asidos, verso 16, asidos a la palabra de vida. Es clave la palabra de Dios. Amén. Que su Biblia sea abierta continuamente por usted y por su familia. Asidos a esta palabra, tomados, aferrados, dice una versión, aferrados. Cuando usted se aferra a esta palabra de Dios, usted va a ser obediente. La blanda respuesta aplaca la ira. El necio, aun cuando calla, es contado como sabio. Wow. Y podemos ahí recitar de memoria varios versículos, ¿no? La palabra dice bien dicha. Es como adornos de plata en manzana de oro, dice. O sea, es algo bueno a la vista. Eso habla Proverbios, pero podemos recitar de memoria. Estoy seguro que usted también. Espero que esté memorizando la palabra de Dios, esté aprendiendo más de la palabra de Dios. Eso le va a ayudar, asido, aferrado, eso le va a ayudar a usted. Recuerdo que en una oportunidad salí con mis hijos, estábamos en el auto y nos íbamos por la Costa Verde, regresando a casa de uno de ellos. Y recuerdo que ahí en la Costa Verde hay un límite de velocidad también. Entonces yo iba por mi derecha, pero había un carro que estaba a mi derecha lento, parece paseándose, mirando la playa. Entonces yo quise pasarlo. Miro por el espejo retrovisor y veo un carro a una distancia que dije, puedo abrirme y cruzar este carro. Eso hice. Pero cuando vi por el espejo retrovisor, recién me di cuenta de la velocidad que venía el carro y se me venía encima. Así que rápidamente crucé y me puse a la derecha otra vez. Por supuesto, él tuvo que frenar, chillidos, las llantas, y se paró delante mío, se me atravesó delante mío para llamarme la atención por mi maniobra. Bajó del auto, yo bajé mi luna, no me bajé yo, bajó del auto. Pero en ese trayecto que venía pensando dije, no calculé bien que él venía a mucha velocidad. Es verdad, se pudo haber originado un accidente. Así que cuando él se acercó, le dije, perdóneme, señor, cometí una imprudencia. El tipo no me dijo nada. No dijo una sola palabra, ni siquiera una lisura, porque uno podría haber pensado. Ahora, no sé si era creyente o no, pero me quedó mirando molesto. Pero cuando le dije perdóneme por haber cometido esta imprudencia, él se quedó así, me hizo así y se subió a su carro y se fue. Mis hijos estaban atrás, recuerdo, y les dije, hijos, ¿cuánto se gana pidiendo perdón? Miren, me iba pensando en el camino, le pude haber dicho, mire señor, usted iba a mucha velocidad, usted iba por lo menos a 100 kilómetros por hora y acá en la Costa Verde el máximo es tanto. No. Perdía. Yo me bajaba del carro, imagínense, él se baja, yo me bajo también y nos ponemos ahí como dos gallitos de pelea. Le pedí perdón. Uno de mis hijos, íbamos todavía en el auto y me dice, papá, ¿verdad que en la Biblia no dice discúlpeme? Si no dice perdón, ¿verdad? Sí, le digo, hijo. En la Biblia solo existe perdón y no discúlpame. ¿Cuál es su lenguaje? ¿Usted pide disculpas o pide perdón? Esposa, cuando no es amoroso con la esposa, ¿pide perdón o disculpas? Esposa, cuando le ha faltado el respeto a su esposo, ¿pide perdón o disculpas? Hijos, cuando no son obedientes a los padres y los honran, ¿le piden perdón o disculpas? Pablo termina
Pablo termina, para que en el día de Cristo, porque nos vamos a estar en el día, yo pueda gloriarme, dice. O sea, en otras palabras, Pablo los anima y se goza. ¿Saben qué? Ustedes van a crecer, van a madurar, ustedes van a ser luminares ahí en medio de esta sociedad nos llena de tinieblas, de pecado. Ustedes van a ser diferentes, van a marcar la diferencia. Y eso que Dios ha puesto en ustedes, eso que Dios les ha dado a ustedes, ese gozo para desarrollar lo que Dios ya puso en nosotros. Porque eso es lo más importante. Ya Dios lo puso en nosotros. Y eso tiene que causarnos el día de hoy una gran alegría de saber que tenemos su Espíritu Santo para desarrollar todo esto. Así que no se desanime, mi hermano, mi hermana. Si le falló al Señor en esta semana, en estos días, y usted reconoce que le falló al Señor, pídale perdón. Pero usted va a ir creciendo y madurando para que en el día de Cristo nos gocemos. Junto con Pablo, junto con la iglesia en Filipos, ¿no es cierto? Y nos gocemos, dice, termina así mismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo decía, seré sacrificado seguramente, no importa. Pero mi mayor gozo es ver que ustedes crezcan y maduren, que ustedes sean luminares en este mundo de tinieblas. ¿Se da cuenta? Las mismas palabras o similares a las que Jesucristo dice cuando él se gozó porque le fue puesto, cuando estaba yendo a la cruz, el gozo que él sintió fue saber que su sacrificio iba a tener un fruto, nuestra salvación, su iglesia. Pablo dice, quiero gloriarme en ese día cuando los vea a ustedes, para saber que mi trabajo no fue en vano. Los que siembran con lágrimas, con regocijo van a cosechar. La gloria sea para Dios. La iglesia seguirá creciendo porque Dios nos ha dado todo para desarrollar, para crecer. Ya Dios lo puso en nosotros. Puso la pasión, puso ese deseo de hacer la voluntad de Dios, pero también nos dio la capacidad para desarrollarlo y para hacerlo. Amén, hermanos. Adelante, esposo, esposa, hijos, hermanos en Cristo, iglesia del Señor, donde Dios nos ha puesto, que seamos luminares. Dios nos ha dado todo para brillar en medio de las tinieblas. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos, diríjase a Dios. Si algo usted delante de Dios reconoce que le falló al Señor, pídale perdón. Dígale, Señor, perdóname, límpiame de mi pecado y mi maldad. Te confieso este pecado. Usted confiéselo, hágalo con sus labios. No fui amoroso con mi esposa. Fui tosco, la traté mal. Perdóname, Señor, pero también después pídale perdón a ella, a su esposa. Esposa, me sentí que no fue amoroso conmigo y por eso le falté el respeto. Te pido perdón, Señor, porque tu palabra dice que debo de sujetarme a mi esposo como la iglesia se sujetó a Cristo. Debo respetarlo de esa manera. Respételo, mi hermana. Esposa, respételo. Y hijos, cuando sientan que no han sido obedientes a sus padres, habiéndolos honrado, pídale perdón a Dios. Nuestros padres tendrán muchos defectos, pero la Biblia no enseña eso, que hay que honrar al padre que no tiene defectos. No, dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Hónrelo, mi hermano en Cristo. Acérquese a su padre, a lo mejor después que termine este sermón. Acérquese a su madre o llámela y dígale, mamá, papá, te amo. Yo creo que esto será muy importante para un padre o una madre escuchar eso de sus hijos. Y la gloria sea para nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. No volverá vacía, Señor, porque así lo dice tu palabra. Y gracias por darnos todas las herramientas para nosotros mantener limpia nuestra casa, porque somos el templo del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Lo has hecho todo, lo has dado todo por amor a nosotros. Solo que nos esforcemos y seamos valientes, Señor. Gracias, Padre. Síguenos hablando
En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermanos.